Odio las malas adaptaciones. En serio, las odio. Nunca olvidaré cómo Liden Films destruyó el otro manga del autor de Shigatsu, Sayonara Watashi no Kurama. No es tan bueno en realidad, pero la adaptación es peor. Esta temporada hubo un anime que pasó bastante desapercibido por la mayoría, y de hecho los pocos que la vieron piensan que es malilla o no la gran cosa. Y yo no puedo estar más en desacuerdo. Me parece que Keikensumi na Kimi to Keiken Zero na Orega Otsuki Kenkeizumi para los amigos me parece un anime muy infravalorado. Creo que tiene cosas muy pero que muy buenas que me dan vibes de Yakuchara Tomosaki. ¿Conocen ese anime? Le hice un video, vayan a verlo después de este. Está viejito pero está bueno. Pues esa obra me parece casi una obra maestra, se los juro. Y bueno, esta no se acerca para nada, pero está bastante bien. El problema es que este anime tiene un terrible error que arruina la serie por completo y la hace ser un truño. Y ese error tiene nombre y apellido. Se llama Engi... Engi, así se llama. El estudio de esta vaina para mí arruinó este anime. No porque haya hecho una pésima adaptación, porque hay mucho peores, pero si ya de por sí la obra no es la última esperanza del shonen cine, una carta de amor para la industria, si ya de por sí la obra es normalita, con las cosas que hizo Engi con la adaptación, ya simplemente el anime se murió. Pero empecemos a hablar un poco de qué va Keikensumi na Kimi to Keiken Zero na Orega Otsuki Esta es la historia de un chiquillo de secundaria llamado el prota, al que le gusta la popular del salón. Como es normal, mira esos píxeles, cualquier puberto se enamora. Sus amigos le dicen como, que no te atreves a declararle tu amor, cagón. Y él les dice, soy un cagón. Esta es Luna, la gal del salón, que tiene sus amigas gal, que tiene a todos los hombres enamorados, que tiene como 50 novios al mes, que su personalidad se basa en la tendencia del momento como el nuevo iPhone 45 Pro Max Ultra HD Ray Tracing OLED Pro Max. Bueno, en realidad esta tipa parece no ser tan genérica como podrías pensar en tu punto de vista opresor. La tipa en realidad es buena gente. Y desde el momento que la conocemos presenta un concepto importante que va a ser la piedra angular de toda la obra. La fidelidad. La tipa dice que ha estado con muchos tipos, pero que en ninguno de los casos ella fue infiel o algo así para arruinar la relación. Simplemente los tipos se aburrían de ella y la dejaban después de 2 meses. Igualmente ella, como no aprende a elegir a sus parejas, cada que alguien le pide salir, ella acepta sin dudar porque quiere darle a la otra persona la oportunidad de que se conozcan y a ver si se enamoran. La verdad que esto me parece súper lindo. Ojalá existieran más personas así en esta vida. Más tarde el prota termina llegando hasta la casa de Luna y esta le invita a hacer el frutifantástico, a lo que el prota se niega. Y me gusta esta parte porque lo clásico sería que la tipa dijese, ¿en serio no quieres hacerlo conmigo? ¿Por qué no? Inaceptable. Ahora te voy a hostigar todos los días hasta que aceptes. Y otra cosa clásica sería que el prota no acepte la propuesta porque simplemente es un princeso que no podría hacerle algo tan indecente a una dama. Primero que nada, al prota sí que le tienta hacer el frutifantástico. De hecho está a nada de aceptar, pero se da cuenta de que ella le invitó a hacer eso porque siempre que estuvo con uno de sus novios fue lo primero que hicieron con ella. Y básicamente ella accedía no porque tuviera ganas, sino porque lo ve como un evento canónico que tiene que hacer cada que tiene novio. Como que se forzaba a hacerlo para cumplir con las expectativas de su pareja. Entonces él le dice que no puede aceptar. Él sí que quiere hacerlo con ella, pero quiere que ella también tenga ganas. No puede ser algo lineal. Los dos tienen que desearlo de verdad. Y por otro lado, Luna no se enamora del prota porque por primera vez se topó con una persona normal que le da un píxel de afecto. O sea, lo ve como, pucha, te lo pierdes, pero si es que quieres que cojamos cuando tenga ganas, pues veamos si al seguir con la relación en algún momento me enamoro. Y eso es. De esta forma los dos empiezan una relación que consiste en ver si es que se llegan a enamorar lo suficiente para ver si a Luna le dan ganas de coger. Bueno, Kase, dime qué hace especial este anime. Hasta ahora parece una comedia romántica genérica. Pues sí, parece una comedia romántica genérica y... bueno, sí, es lo que es en realidad.
A ver, en realidad me parece que tiene varias cosas chidas. La relación de estos dos se va desarrollando poco a poco y de forma muy linda. Y presentan cosas interesantes como el capítulo en el que los dos tienen una cita en un día de festival y hacen varias cosas. Y al terminar, el prota dice que está feliz de vivir todas estas nuevas experiencias con ella. Momento en el que Luna se pone triste porque ella ya vivió todas esas experiencias con otros chicos, con los que nunca llegó a desarrollar un sentimiento amoroso muy grande. Y ahora que finalmente se enamoró, no puede disfrutar de estas experiencias de la misma forma. Es básicamente la premisa de la serie, la historia de nuestra relación. Tú tenías experiencia y yo no. Es muy triste si te pones a pensar, o al menos a mí me pone triste. Siempre la primera vez que haces algo suele tener un valor especial que no puede replicarse y uno quiere que esa primera vez sea memorable, que lo recuerdes con cariño, y a veces no puede ser. A veces miras atrás y te lamentas por ello. Al menos lo importante es que las experiencias que tienes actualmente te hagan feliz y no te quedes estancado en el pasado. Jeje, ¿ya vieron cómo se le puede sacar análisis a esta serie? Y eso no es todo. ¿Sabían que el penúltimo capítulo me hizo llorar? O sea, yo lloro por todo pues, pero no le quita que fue un momentazo. La relación de los protas estaba teniendo algunos problemas que hasta hizo que Luna termine con el prota. Pero me pareció muy lindo como en este momento el man muestra sus sentimientos tan abiertamente porque no quiere que la relación termine. Porque al fin y al cabo en realidad no había ningún problema entre los dos. Simplemente estaba por ahí la gemela malvada de Luna que estaba complicando de más las cosas. Pero me parece un momentazo que fortalece la relación de los dos muchísimo más. Me encanta porque la relación va pasando por varias etapas. La etapa de súper enamorados donde celebran hasta las semanas que llevan saliendo. La etapa en la que sospechan infidelidades. La etapa en la que están medio peleados. La etapa en la que van conociendo facetas cotidianas que suelen estar más ocultas que otra cosa. En serio que todo lo que tiene que ver con la relación de estos dos me parece muy bueno. Sí, es verdad que a veces es muy cursi, muchísimo, pero al fin y al cabo sigue siendo súper lindo. Y hay otros problemitas por ahí. Las tramas que involucran a la gemela malvada no están tan bien ejecutadas que digamos. Por ejemplo, esto de la infidelidad se presenta y se resuelve en el mismo capítulo. O hay un momento en el que hay un tema como de difamación, de que Luna puede ser una cualquiera que quiere sacarle plata a la gente. También se resuelve en el capítulo en el que se presenta. Y bueno, en realidad tiene sentido que se resuelva rápido. Lo que no tendría sentido es que haya todo un drama al respecto por cómo nos fueron construyendo la relación. Los temas que se tocan me parecen interesantes y productivos para la historia, más que nada para potenciar mucho más la relación, pero pues está como metido medio raro. Aunque pues tampoco es que esté mal en realidad. De hecho, muchas cosas en la vida real se resuelven así como así, sin dar muchas vueltas o directamente nunca generan un problema. El tema es que esto no es la vida real, es una obra de ficción y aquí queremos ver drama, momentos épicos, que los personajes tengan todo un arco que los termine desarrollando en vez de que simplemente vayan al psicólogo un par de meses y todo se resuelva hablando. Pero bueno, creo que ya quedó claro de que este anime está bastante bien. Ahora, si entraron a este video es porque quieren ver sangre. Quieren ver cómo destruyo al estudio que hizo este anime porque lo arruinó de alguna forma. Bueno, a ver, creo que es un poco exagerado decir que lo arruinó, pero definitivamente el estudio de cualquier anime siempre influye muchísimo en la visión que puedes tener sobre una obra. Puede ser la obra más buena que has visto en toda tu vida, pero si la adaptación no le hace justicia o es regular, habrá mucha gente que vea el anime y diga pues no es para tanto tampoco. Cuando no puede ser, si yo digo que el anime es bueno, a todos les tiene que gustar y punto. No, mentira. A lo que me refiero es que principalmente un anime entra por los ojos. Si un anime tiene muy buena animación, muy bonito dibujo, unos colores preciosos, pues en primera instancia vas a tener más interés en verlo. O en segunda, si es que la historia no es muy buena que digamos, al menos puedes entretenerte porque todo lo visual se ve lindo. Por eso obras como Kimetsu no Yaiba, Jujutsu
Jujutsu Kaisen, Mushoku Tensei o demás explotaron en popularidad. Una gran parte de los fans de esas series aparecieron porque esos animes se ven hermosos. Muchos se quedaron porque la historia también era buena y los atrapó, y otros siguieron viendo simplemente porque la producción estaba muy buena. Y por otro lado, hay otras obras que no corrieron con la misma suerte de tener un buen estudio detrás y la gente vive criticándolos o no dándoles la oportunidad que se merecen simplemente porque sus adaptaciones no son buenas. Tokyo Ghoul, One Piece, Berserk. ¿Saben las veces que quise ver Berserk, pero es que me da una pereza ver el manga y estoy esperando a que saquen finalmente una adaptación animada medio decente? Y volviendo a Keikensumi, pues tengo que decir que el estudio no hace el mejor de los trabajos. Mira esta animación del opening, desde aquí ya sabes que esta vaina no tiene presupuesto ni ganas de hacer algo bien. Y tampoco es que se vea pésimo, ya les di al principio el ejemplo con Sayonara Watashi no Kurama, que ahí sí que explotaron el manga por completo, pero pues es un resultado súper mediocre. Y esto lo único que hace es resaltar estos momentos que les digo que la obra no hace tan bien. Lo sumas con que la dirección no es tan buena, que las expresiones son más que todo estáticas, que no se siente muy natural, y hace que un momento que era malillo se vuelva pésimo. Y no queda aquí, porque los sinvergüenzas estos tienen el descaro de vender la obra como si fuera uno de esos en los que la waifu es el centro de atención para todos los pubertos, para que puedan subir fanarts cochinos en Twitter y se pongan a simpiar a la mona china por todo lo que dure la temporada y que por ello el anime se vuelva famoso. Eso solo le sale bien a Cloverworks. Mira Sonovisque Doll. ¿Alguien se acuerda de ese anime? Pero es que mira esos plagios descarados a Sonovisque Doll. O mira esta vaina, en pleno estribillo del opening, ¡pum! El poto de la waifu. Y después la otra waifu al lado en bikini. Dios. O sea, sí, la serie tiene un capítulo en el que van a la playa y eso, sí. Se incide en que la tipa es guapa y tal, pero no al punto del porno. Contenido para adultos. O sea, Sonovisque Doll sí que tenía eso, ahí te lo paso, pero aquí es puro bait para que veas la serie para hacerte una payaringa, como diría el Jordi Wild. Y no, la serie tiene cosas rescatables más que eso y siento que se pierden un poco por estas prácticas del estudio. Yo creo que cualquier obra puede volverse popular, todo depende de cuántas ganas tenga el estudio. Todos quieren ver un anime lindo, bien hecho, que llame la atención. No he visto a nadie no irónicamente diciendo que Exarm es una maravilla y que deberían verlo. Este tampoco me parece un caso como el de Yakuchara Tomosaki-kun, que esa sí me parece una obra excelente que deberían ver. Keikensumi no es la última Coca-Cola del desierto, pero me da que pensar sobre lo injusta que puede llegar a ser la industria a veces. Igualmente yo estaría aquí para recomendarles series que no tienen tanta suerte siempre que pueda, porque también he de decir que caigo víctima de las buenas adaptaciones, ¿qué puedo decir? Por eso aquí les dejo un video que le hice a una más que excelente adaptación. Vayan a verlo.